Buenos días, familia. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Buenas noches. Ay, buenos días, familia. Parece que hace poquito nos vimos, pero bueno, aquí estamos con la bendición de Dios. Una semana más, familia, iniciando una semana más con la bendición de Dios, iniciando una semana de mucha bendición. Así que pues vamos a comenzar este tiempo como siempre. Eh, Dejando nuestras cargas en el Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos momentos, familia? Y de hecho, en todo tiempo. Así que les agradezco por estar aquí, gracias por conectarse, que Dios les bendiga muchísimo de todo corazón. Y que, pues bueno, sea el Señor tomando el control de este tiempo y de todo lo que hacemos. Así que bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído un nuevo día, Señor. Y hemos visto cómo tu misericordia, Señor, se renueva esta mañana para nosotros. Te doy gracias, Padre amado, por tenernos aquí. Te doy gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú siempre nos ayudas y nos sostienes. Señor, de todo corazón te pido que el día de hoy, Señor, recibamos esa palabra que nos siga sustentando, que nos siga llenando, que nos siga alimentando, Señor, para seguir haciendo tu voluntad y resistir, Señor, a este mundo y hacer, Señor, que tú crezcas en nuestra vida. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada una de las personas que se conectan, las que se conectarán, las que regresarán, las que volverán, las que se irán, Señor. Otórgales tu bendición a cada una de ellas si es tu voluntad y recuérdales, Señor, que tú las amas y que no hay nada que las pueda separar de ti. Te doy gracias, Padre amado, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por las personas que están aquí. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú llegando a lo más profundo de sus mentes, de sus corazones, para que de verdad podamos ver tu misericordia y tu favor, Padre amado. Te pido, Señor, en estos momentos, que de verdad nos muestres el camino, que de verdad, Señor, pues el día de hoy podamos recibir esa palabra que nos libere del pecado, que nos libere, Señor, de las cosas que hemos ocultado y que nos permitan caminar firmes en ti, que nos permitan caminar cimentados en la roca que es Cristo. Así que, Padre amado, confiamos en tu palabra que es buena, viva y eficaz para nuestras vidas y que ella tiene el poder de guiarnos y llevarnos a toda verdad, Señor, que proviene de ti. Por eso, Padre amado, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada una de las personas que se conectan. Te doy gracias, Señor, porque tú eres buenísimo y confiamos, Señor, en tu palabra que es viva y eficaz. Sé tú hablando, Padre amado, porque tú sabes que yo no sé mayor cosa. Tú eres el que lo sabe todo y tú eres el que siempre nos va a guiar a toda verdad. Por eso, Espíritu Santo, derrámate en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y ayúdanos siempre a permanecer en la luz, a permanecer en la verdad. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Nos quedamos en tu presencia eterna, en el poderoso nombre de Jesús, familia. Amén, amén, familia. Amén, familia. Bueno, estamos iniciando una semana más, estamos iniciando un día más, estamos iniciando, pues bueno, una temporada más con el Señor. Miren que cada día puede ser una temporada maravillosa con Dios. Así que, pues bueno, aquí estamos, familia. Así que buenos días a todos los que se conectan. Buenos días, buenas tardes. No creo que sea de noche, pero por si acaso. Buenas noches, buenos días, Dani. Buenos días, Carmen, Laura, Ana Alvarado. Buenos días, ¿cómo están? Isabel, Laura, mi querida Begonia, Dios te bendiga muchísimo. Liliana, Karina, Jair, bendiciones. Liz, Santiago, Mariana, John, usuario 539759334. Dios te bendiga muchísimo, de verdad. A todos los que se conectan, muy buenos días. Lucas, Dios te bendiga. Anaís, buenos días. De verdad, gracias por estar aquí, familia. Así que, pues bueno, el día de hoy tiene el Señor una palabra. Mi querida Day, ¿cómo estás? Bendiciones, buenos días. Artemisa, buenos días. A todos los que se conectan, buenos días, de verdad. Dios los bendiga muchísimo.
muchísimo de todo corazón. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Así que el día de hoy vamos a recibir esta palabra de todo corazón de parte del Señor. Así que te invito a que la puedas compartir con alguien que le pueda servir. Y es más, si no tienes, no te preocupes. Ayudémonos a que esta palabra pueda llegar a más personas, a más corazones que quizá en estos momentos necesitan recibirla. Así que ahí donde estás, puedes darle tiqui tiqui a la pantalla, compártela, dale me gusta. Y así como tú recibes esta palabra, pues muchas personas también la pueden recibir. Así que colabórame con eso para que lleguemos y cumplamos con la misión de Dios. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Que todos en toda la tierra conozcan al Señor. Que su palabra sea su estandarte y que guíe sus caminos. Así que te doy gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a empezar. Miren, esta semana, como les dije, vamos a tener devocionales en donde vamos a recibir mucha liberación de parte de Dios, entendiendo que la liberación, familia, más que pensar en un tema, ay, que es espiritual o un tema que es tan como que tan superficial, este tema de la liberación, es un tema que comienza en nuestra mente. Nosotros tenemos la capacidad, familia, para liberarnos, tenemos la capacidad para eh, sanarnos, porque Dios nos la ha dado, familia. Jesús fue claro y nos dio ese poder. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos liberarnos del pecado? ¿Cómo podemos ser libres del pecado, familia? Pues es con una decisión que nosotros tomemos firmemente. Tenemos que tomar la decisión firme de soltar el pecado. Todo en nuestra vida, familia, que nos ha llevado hasta este punto, debemos reconocer que es porque las decisiones que tomamos nos han llevado hasta aquí. Si nosotros tomamos la decisión en nuestra vida de tener al Señor Jesús en nuestra vida, pues hemos visto los frutos de tenerlo. Si hemos permanecido en Él, pues hemos visto los frutos, porque recuerden algo importante, familia. Nosotros decimos que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero Pablo lo dijo, no dijo Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero, ¿qué quiere decir que ya no hay condenación? Que estamos salvadas, que estamos salvos, si permanecemos en Cristo. A veces pensamos que porque hicimos una declaración de fe, porque ya confesamos nuestros pecados una sola vez, pues ya somos salvos, familia. Y no, el proceso, familia, es de todos los días. La transformación es un proceso. La salvación sí puede venir en un instante, porque claro, el Señor Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos trae de la vida a la muerte. Perdón, de la muerte a la vida. Ya estoy loca, pero de la muerte a la vida nos trae el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que permanecer en la vida. Ese es nuestro trabajo. Por eso es que la salvación, familia, no es por obras, pero tampoco ya no hay condenación para los que permanecemos en Cristo. Porque de la misma manera que tú, por ejemplo, el día de hoy quieres regresar al Señor Jesús, de la misma manera va a llegar otro día, otro momento, otro instante que va a querer alejarte del Señor Jesús. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que eso no sea una determinante en nuestra vida? Tenemos que permanecer, familia. Tenemos que permanecer en el Señor Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo y tenemos que comprometernos con eso, familia. ¿Cómo comenzamos a comprometernos, familia? Con eso es con la bendita confesión de los pecados. A veces decimos, ay, no, no se supone que la confesión de los pecados es para la iglesia católica, que solo los católicos se confiesan. Pues no, familia. La confesión de pecados, ¿qué es confesar, familia? Es decir la verdad, simplemente eso. Es decir la verdad. ¿Qué es confesar? Decir la verdad. Cuando tú estás pecando, familia, tú estás queriendo evadir el pecado. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos ocultar el pecado, que nadie lo vea. Por eso, ¿en qué lugares pecamos? ¿En qué lugares tú te reúnes con una persona que no tienes que reunirte? Donde nadie te vea. Cuando tú ves, familia, por ejemplo, si tienes una adicción, no sea la pornografía o cosas así. ¿Cuándo vemos pornografía? Cuando nadie nos ve, en la oscuridad de nuestro cuarto, debajo de las cobijas. Ahí vemos. Ese es el pecado. Entonces trata de encubrir la verdad. Tú tratas de encubrir la realidad de tu vida para que nadie más sepa, para que nadie más te conozca. Ese es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Y para eso es importante que confesemos nuestro pecado. Si no lo confesamos,
vamos a seguir pecando, familia. Tú quieres dejar de pecar. Yo quiero, todos queremos dejar de pecar y dejar de cometer el mismo error una y otra y otra y otra vez. Pues tenemos que comenzar por eso, familia. Tenemos que comenzar a confesar nuestros pecados. Tenemos que comenzar a hacerlo. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hago, familia? David es un gran ejemplo para esto. David, podemos verlo, David nos dejó muchísimos salmos, muchísimas oraciones que podemos utilizar para este tema, familia. Y vamos a irnos al Salmo 32. Si tú tienes tu Biblia, si tú tienes la palabra de Dios, acompáñame, ve al Salmo 32. Y vamos a leer el Salmo 32, familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no confesamos el pecado. Entonces, si el día de hoy tú tomas la decisión hoy de ser libre en el poderoso nombre de Jesús, pues que sea con la convicción, familia. Así que vamos a ver lo que dice el Salmo 32. Dice, miren, oh Señor, nos dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Mi versión es la NTV por si acaso. Dice, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Miren lo que dice el Salmo 32, verso 3, y esto es lo que nos pasa muchas veces. Nos dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi firmeza se evaporó como agua al calor del verano, familia. Miren, esto es tan, pero tan poderoso, porque miren lo que dice en el verso 3, dice, mientras tú y yo no confesemos el pecado, familia, nuestro cuerpo se consume. Por si acaso tú te sientes más enfermo, más enferma, te sientes triste, desanimado, como que tú no te puedes levantar de la cama, como que todo el mundo se te cae encima, tienes pereza, te da pereza ir a trabajar, te da pereza arreglarte, te da tantas cosas. Quizás sea por eso, porque no podemos decir la verdad. Entonces, y gemía, miren, dice, y gemía todo el día. O sea, tú te quejas todo el día que te duele la espalda, te duele la rodilla, te duele arriba, te duele la mano, te duele el brazo, te duele el ojo, te duele la cabeza. No vivimos constantemente, por si acaso, con dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Entonces, quizá no puede ser por esto, porque nosotros no decimos la verdad, no confesamos los pecados. Pero bueno, sigamos leyendo lo que dice el verso 4. Dice, día y noche, día y noche, día y noche nos dice, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Es que miren, familia, debemos entender una cosa. El hecho de que nosotros no confesemos el pecado no quiere decir que la presencia de Dios sea parte de nosotros. El Señor nunca se ha apartado desde que nos creó, nunca se ha apartado. El Señor, es más, ve lo que hacemos, ve cuando pecamos, ve lo que hacemos a pesar de que Él ya nos dijo que no, Él está ahí. Por eso en Isaías 30, 18, tú puedes leer todo el capítulo, tú puedes ver eso. El Señor esperará pacientemente que nosotros lo regresemos a ver a Él, porque Él siempre está. Ahí está, pero nosotros no nos podemos acercar a Él porque el pecado es como que nos mete en esa cebolla que tiene muchas capas y nos aleja y nos impide acercarnos a Dios a pesar de que Dios esté ahí. Entonces, es importante entender que a pesar de que Dios a pesar de que tú y yo pequemos, no quiere decir que Dios se aleje de nosotros. Más bien, Dios sigue ahí y nosotros tenemos ese sentimiento de culpa porque sabemos que estamos haciendo mal. Y la culpa viene y es ese peso que tenemos encima porque Dios está con nosotros y nosotros estamos pecando delante de Dios. Es como que nosotros no queremos aceptar que Dios está ahí o queremos ignorarlo, pero Dios está ahí. Entonces, en vez de sentir arrepentimiento y no pecar, nosotros sentimos culpa por haber pecado. Y eso, familia, eso es lo que nos separa de Dios, a nosotros, mas no a Dios de nosotros. Vamos a ver el verso 5, dice, miren, esto es muy valioso, dice David. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones a Dios y tú me perdonarás.
y toda mi culpa desapareció, familia. A veces nosotros pensamos que la guerra espiritual, pensamos que el expulsar demonios, el reprender a Satanás es lo que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y eso es parte importante, familia. Sí, la guerra espiritual es muy valiosa, eliminar demonios es importante, pero no hay mayor cosa valiosa en nuestra vida, familia, que podamos hacer, que es la bendita confesión de pecados. Miren lo que dice en el verso 5, dice finalmente, miren, David batalló mucho para confesarle sus pecados a Dios. De hecho, este salmo también es parte de los salmos de confesión o de arrepentimiento. Entonces, es uno de los salmos que hace David de confesión del pecado cuando él se acuesta con Betsabé en pecado. Entonces, esto es uno de los salmos que él hace. Y él batalló mucho, miren, batalló mucho, veía como la presencia de Dios ya no era como antes, sentía el silencio de Dios y muchas cosas. Y en ese tiempo comienza a escribir ese salmo y comienza a reflexionar y decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué me siento mal? Ah, porque yo pequé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que si le confieso mis pecados a Dios, eso me va a ayudar? Claro que sí. Claro que sí. Y David por eso le dice en el verso 5, finalmente, o sea, después de pelear, después de batallar, bueno, te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y esto es importante, familia, porque dice intentar. ¿Y qué es intentar, familia? Es hacer algo y fracasar. Es tratar de hacer algo con un objetivo y no cumplirlo. Eso es intentar, familia. Eso es intentar. Entonces, cuando tú y yo intentamos ocultar el pecado, familia, no logramos ese objetivo, porque el pecado no puede ocultarse. El pecado se nota en tu cuerpo, en tu mirada, en tus ojos. Cuando tú estás en pecado, algo en tu atmósfera, en tu esencia, en tu presencia cambia, te opacas, se nota, no se puede ocultar. Y cuando nosotros intentamos ocultarlo, como dice aquí, entonces nosotros no vamos a tener como que la victoria en eso porque el pecado, familia, no se puede ocultar. Y David lo sabía, por eso tomó la decisión de confesarlo, porque ya era insostenible el estar ocultándolo. Y es más, debemos entender esto, familia. En el diseño original de Dios desde el Génesis, nosotros no estábamos diseñados para mentir ni para andar ocultando el pecado. Es más, lo podemos ver con Adán y Eva. Dios nos creó desnudos, sin ropa, sin nada. Nosotros no teníamos problema en andar desnudos y no pensábamos que estábamos mal porque Adán y Eva se veían desnudos y ya. Todo el mundo los animales los veían desnudos, Dios los veía desnudos, o sea, no había problema. Pero el pecado, familia, el pecado, cuando ellos comieron del fruto prohibido, cuando comieron de ese fruto, ellos no se dieron cuenta de lo bueno y lo malo, sino que se les dio la sensación de culpa. Y ahí es cuando la carne loca comenzó a prevalecer, a ser superior al espíritu. Porque Adán y Eva, familia, en Génesis 1 y 2 vivían en el espíritu. En Génesis 3, cuando se dejan influenciar por Satanás, ya no viven en el espíritu, sino que ya viven en la carne. Y la carne, familia, es la que se llena de culpa. Y la culpa es la que trae la vergüenza. Y la vergüenza, familia, ¿qué quiere hacer? Ocultarlo todo. Entonces, como dice en Génesis 3, ellos vieron unas hojas, unas ramas, y eso es lo que hicieron para ocultarse, para ocultar su pecado. Pensaban que lo podían cubrir, pero no, no podían, no podían. Entonces, en el diseño original, familia, desde el Génesis, no estábamos diseñados para andar pecando, porque nosotros no podemos sostener el pecado. Mientras tú y yo lo queremos sostener, nos hacemos daño. Como tú ves aquí, como dijo David en el Salmo 32, verso 3, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día de dolor. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para pecar, ni mucho menos para ocultar el pecado que cometemos. Pero como para Dios no es un problema el pecado, por eso lo podemos ver desde Génesis también, que el Señor se acerca. La palabra dice en Génesis 3 que el Señor estaba caminando al Edén, estaba caminando hacia Adán y Eva y ellos se ocultaron. Y después el Señor les pregunta algo valioso, le dice, ¿dónde estás? No le dice, ¿por qué tú pecaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? No, no, no. El Señor le dice, ¿dónde estás? Le dice a Adán. Y Adán le dice, ay Señor, me escondí porque yo tenía miedo. ¿Miedo de qué?
¿Cómo Adán tenía miedo? Porque la culpa comenzó a prevalecer, la carne comenzó a ponerse por el espíritu, por encima del espíritu que Dios había soplado en ellos, familia. Y eso es lo que comenzó a separarlos de Dios, no el pecado, es cómo ellos actuaron después de que pecaron. Y lo podemos ver aquí con David en el Salmo 32. ¿Cómo actuó David después de que pecó, después de que se acostó con la esposa, con Betsabé, la esposa de su amigo, el soldado que envió a la guerra? ¿Cómo actuó? Quiso encubrir su pecado, quiso negar su pecado, quiso ocultarlo. ¿Y eso qué le trajo? Consecuencias en su cuerpo, en su vida, en su salud. Eso, eso podemos ver qué pasó con David. Entonces tenemos que tener la conciencia, eh, o mejor dicho, tenemos que saber, familia. La palabra es clara y nos manda también a tener mucho sentido común. Tú quieres de verdad que Dios te perdone, quizá tú tienes situaciones, quizá hoy día no pudiste dormir bien, quizá estás muy enfermo, quizá vamos un poquito más profundo y digamos, el Espíritu Santo, revélame qué pecado oculto tengo, qué tengo que confesar para yo poder librarme, para yo poder soltar esto que me hace daño. Eso nos va a servir mucho. Ahora, miren, el versículo 5 le dijo, no, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú, dice, me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y recordemos lo que hace el Señor en Isaías 43:25. En Isaías nos dice, por amor a Él, el Señor borra nuestro pecado y nunca más se acuerda, porque el plan de Dios no es condenarnos. El plan de Dios desde el Génesis ha sido salvarnos de nosotros mismos. Entonces Dios nunca te va a condenar. Dios nunca me va a condenar si nosotros confesamos el pecado que nos condena. Porque Dios no es el que nos condena, es el pecado. Es lo que nosotros hicimos lo que nos condena. Y de eso, ¿cómo nos liberamos? Confesándole a Dios, siendo honestos, diciéndole la verdad, diciéndole, mira Dios, me siento mal, pasó esto, pasó aquello, por favor, ayúdame, lo siento, me arrepiento. Entonces, miren, el versículo 6 dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en sus desbordantes aguas del juicio. ¿Es justo, familia, lo que te acabo de decir? Tenemos la oportunidad de hablar con Dios mientras aún podamos hablar con Dios. Estamos en esa época en la que la sangre de Jesús todavía tiene poder, en la que hablar a Dios todavía tiene poder, en la que si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos puede perdonar. Aún estamos en esa época, familia, pero no va a ser para siempre. Si tú te das cuenta en Apocalipsis, va a haber tiempos difíciles. Mateo 24 nos dice, Jesús predice el futuro y nos dice qué va a pasar. Pero nosotros tenemos ahora el tiempo para hacerlo, para confesar esos pecados y podernos librar del pecado. La única forma de la que vamos a ser libres del pecado, familia, es confesándolo. No hay reprensión de demonios, no hay guerra espiritual que te ayude, no hay oración de arrepentimiento que te ayude si tú no confiesas tu pecado. La confesión del pecado nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos libera del pecado, claro que sí. Vamos al versículo 7, miren, dice, pues tú, Señor, eres nuestro escondite. Tú nos proteges de las dificultades y nos rodeas con las canciones de victoria. Eso es importante, familia, porque a veces queremos escondernos en el mundo y no hay lugar en el mundo que no nos encuentre Dios. Dios te ve, Dios sabe qué tú estás haciendo, Dios sabe dónde te ocultas, dónde nos ocultamos. Y precisamente por eso, familia, tenemos que volver al Señor. Tenemos que volver a Él y hacer su voluntad. Precisamente por eso. Porque el Señor sabe dónde nosotros estamos. Y también porque el Señor es el único que nos puede proteger. Nos puede proteger de las dificultades. Entonces, si tú y yo queremos seguir pecando, si tú y yo queremos seguir haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere, pues nunca vamos a poder tener la protección, la única protección que nos va a librar de las dificultades que atravesamos en este mundo, familia. El versículo 8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti.
Eso es valioso, familia, porque cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la dirección de Dios. Y si Dios es el que guía nuestros pasos, guía nuestra barca, es como ese GPS, el Waze, lo que tú quieras, vamos a llegar a la meta, a puerto seguro, que es Cristo, las bodas del Cordero, la salvación, lo que tú quieras, vamos a llegar ahí, familia. Pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión para que eso pase. Entonces, el versículo 9 dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Por eso, miren familia, el Señor no quiere que la relación con Él sea forzada. El Señor no quiere forzarnos. Él siempre nos va a invitar. Él siempre nos va a decir, bueno, yo te puedo ayudar, yo te puedo sostener, pero no nos quiere imponer su ayuda, no nos quiere decir, ay, yo soy el único camino que tienes que seguir. Es más, Jesús dijo en Juan, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no le impuso a ninguna de las personas el camino, la verdad y la vida. Por eso dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que quiere que oiga y lo acepte. El que no, no. Entonces Dios nunca nos va a imponer su verdad, a pesar de que sea la verdad absoluta. No, el Señor no nos va a imponer porque el Señor no quiere gente obligada en el reino de los cielos. Nadie va allá por obligación. Nosotros vamos allá al reino de los cielos, familia, y seremos salvos porque tomamos la decisión de que así sea, porque tomamos la decisión de caminar con Cristo en santidad, de estar conjuntamente con Cristo crucificados. Eso va a hacer que nosotros lleguemos al reino de los cielos por decisión. Es por eso que, miren, la salvación no es por obras. Porque si la salvación fuera por obras, familia, la gente se enfocara, tú y yo nos enfocáramos en hacer muchas cosas para ser salvos y no nos detendríamos un instante, un momento, un instante a decir, bueno, ¿para qué yo me estoy salvando? ¿Por qué? ¿Para qué hago esto? Entonces el Señor por eso no quiere que la salvación sea por obras y como dijo Pablo, para que ninguno se jacte de sus obras. Imagínense en eso. Estaríamos en un concurso de quién es el más salvo, de quién es el más santo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión con convicción, con cabeza fría y decir, bueno, yo de verdad quiero irme al reino de los cielos o no. De verdad yo voy a creer en ese Dios del que habla Pablo, del que predicaba Jesús. Ah, bueno, entonces yo voy a creer en él porque veo que es verdad, porque veo que él sana, porque veo que él restaura, porque veo que él ayuda. Entonces, tomando la decisión, familia, va a hacer que nuestra relación con Dios sea sólida, sea, sea, ¿cómo se dice? Permanente, duradera, porque eso es lo que va a determinar si nosotros nos vamos para allá, para el reino de los cielos o no. Eso, familia. Entonces tenemos que tomar esa decisión. Y como lo dice aquí, lo dijo aquí David, lo dijo, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Dice el mejor, familia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros senderos que podemos tomar. Y el Señor nos impone el mejor sendero. El Señor lo que busca es guiarnos por el mejor sendero, guiarnos por el mejor sendero para nuestra vida, porque Dios es el único que lo sabe. Tú y yo no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana ni la próxima semana. Estamos iniciando este año, pero no sabemos cómo vamos a terminar este año. Es más, no sabemos si llegaremos a final de año, familia, no lo sabemos. Precisamente por eso podemos confiar en el que sí lo sabe, porque Él es el que nos va a guiar al mejor sendero para nuestra vida. Entonces, el versículo 10, como te dije, dice, no seas como el mulo o el caballo, porque no tienen entendimiento. Y a veces actuamos así, familia, no por nuestro entendimiento, sino por nuestros sentimientos, por nuestra impulsividad. Cuando tú y yo tomamos decisiones por el impulso, por la corazonada, porque nos sentimos de una forma o de otra, estamos guiándonos, familia, por la impulsividad y estamos dejando nuestro entendimiento de lado y no tomamos muchas veces las decisiones correctas. Y es ahí cuando somos presa fácil de caer en la tentación. Y eso es lo que aprovecha Satanás. Si hablamos de Satanás y lo demonio, porque Satanás no nos hace pecar. Satanás no nos pone una pistolita aquí en la cabeza diciéndonos, toma, 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 peca, 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 haz algo de eso. No, Satanás lo que hace es tentarnos, como hizo con Jesús en Mateo 4. Claro, la tentación
Sí la podemos atravesar, familia, y salir victoriosos. Pero ese es el arma delgada, familia, que nosotros tenemos entre vencer la tentación o caer en ella. Y eso es lo que tenemos que cuidar, familia. No caer en la tentación así como cayó Jesús, como no cayó Jesús, porque Jesús fue tentado, familia, pero no pecó. Por eso es que Pablo también nos dice en Efesios que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, porque Jesús, que también fue tentado, que también pasó por lo que nosotros pasamos, no pecó. Precisamente por eso es que con Cristo tenemos que estar juntamente crucificados para que la tentación, para que el pecado, familia, no se apodere de nosotros, para que nosotros no sucumbamos fácilmente al pecado y para que podamos resistir a Satanás, para que él huya de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, familia, y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante si tú quieres ser realmente libre del pecado, porque no vamos a tener la libertad de pecado, familia, con una simple oración. Eso no va a pasar. No vamos a tener una libertad de pecado dejando de pecar. No. La libertad de pecado, familia, se tiene cuando tú confiesas los pecados, cuando eres honesto con el Señor y le dices, Dios, soy así, me gusta esto, me gusta aquello, estoy con esta persona porque me gusta, pero reconozco, Dios, que no me hace bien. Reconozco lo que dice en Primera de Corintios, que todo me es permitido, pero no todo me hace bien. Entonces, cuando yo reconozco esas cosas y soy honesto con Dios y le digo la verdad me hace libre. Eso, familia, el dejar de pecar no te hace libre. El dejar de caer en esa tentación no te hace libre. El orar y decirle a Dios que te ayude, eso no te hace libre. El reconocer la verdad, eso es lo que nos hace libre. Entonces, por eso es importante confesar los pecados, porque confesar, familia, es decir la verdad. Es decir la verdad, es lo que tenemos que hacer. Entonces, eres libre porque soportas el no pecar y hablar con Dios. Pequitas, Dios te bendiga muchísimo. Dice, entonces eres libre porque soportas el no pecar. No eres libre porque vives y hablas la verdad. Eso es lo que nos hace libres, la verdad. No es soportar el no pecar. Nosotros no soportamos eso, familia. El no pecar no existe, familia. Y ahí es un tema muy complejo y que nosotros a veces nos confundimos, porque el no pecar, familia, es como vivir en la racha y decir, bueno, ya llevo un día sin pecar, 2 días sin pecar, 3 días sin pecar, y eso no se puede soportar. El no pecar no se puede soportar. ¿Por qué? Porque llega un día que como tú te has enfocado en no pecar, sigues pensando en ese pecado. Por ejemplo, te gusta tomar whisky. Entonces tú dices, yo llevo un día sin tomar whisky, llevo 2 días sin tomar whisky, llevo 5 días sin tomar whisky, llevo 20 días sin tomar whisky. Pero tú sigues pensando en el whisky. ¿Qué verdad hay ahí? ¿Qué verdad? Tú no confiesas que te guste el whisky. Tú lo que dejaste de hacer es por temor, por miedo, porque alguien te dijo, debo dejar el whisky porque me hace daño o porque tienes temas de salud. Ya te trae problemas a tu salud, entonces dices, lo voy a dejar. Pero realmente, ¿te liberaste de ese pecado? ¿Te liberaste de tomar esa bebida? No, porque no se soporta en el tiempo. Y eso de, por ejemplo, que ahora hacemos los famosos habit tracker de, bueno, llevo un día, 2 días, 3 días. No, eso funciona cuando nos enfocamos en lo importante, que es la verdad, que es mantener una vida sana, cuidarnos. Pero con el Señor, familia, para que eso perdure en el tiempo y que después, así sea de 10 años, no volvamos a recaer en lo mismo, es confesarlo. Confesarlo, familia. Decirle a Dios, me gusta el whisky. Eso cambia. En vez de pensar, no voy a tomar whisky, no voy a tomar whisky. Eso no cambia nada. Pero cuando tú vas a oración y le dices al Señor, ¿sabes qué, Dios? Me gusta el whisky porque sabe así, tiene una textura así, me hace sentir así. Entonces, cuando tú hablas con honestidad ante el Señor y le dices, me gusta esto, pues te liberas, porque la verdad te libera. Y cuando de tu boca sale la verdad y dejas de tapar todo con un filtro, con un velo, la cosa cambia. Y eso nos ayuda a mejorar también nuestra relación con Dios, el confesar los pecados. Es por eso que, como vemos aquí en el Salmo 32, David se liberó de la condenación del pecado y Dios lo perdonó porque fue honesto David con el Señor. Y le dijo, mira, cometí este pecado, cometí este error, cometí esto, perdóname, Señor. Y el Señor va a estar presto para perdonarnos. Es por eso que Primera de Juan 1:9 es muy claro. Dice, si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonarnos.
para perdonarnos y limpiarnos. No solo nos perdona Dios, sino que nos limpia de todo mal. Y si ya no tenemos suciedad, estamos limpios, puros, ya no hay condenación porque permanecemos en el lugar que permanecemos en el único lugar en donde vamos a ser limpios, en donde nos van a limpiar, que es en la presencia de Dios. Por eso es que Pablo lo reconocía y él dijo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo, para los que permanecen en Cristo, no hay condenación. Si tú el día de hoy haces la declaración de fe y mañana sigue pecando y pasado haces la declaración de fe y vuelves al pecado, tú no estás en Cristo, tú sigues en el mundo queriendo estar con Dios. Y los tibios, familia, no están en Cristo porque tienen parte del mundo. Por eso el Señor nos pide siempre que tomemos la decisión. El Señor nos dice, decídete, toma la decisión ya. ¿Eres tibio? ¿Eres frío o caliente? ¿Eres frío o caliente? ¿Eres frío o caliente? Tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Y el primer paso es confesar el pecado. Decir la verdad, en otras palabras. Si no entiende qué es confesar. Confesar el pecado es decir la verdad. No hay de otra. Confesar el pecado es decir la verdad. Y aquí, por ejemplo, alguien también preguntaba, ¿tengo que confesar mis pecados a otra persona? Miren, ese es también un arma de doble filo porque a veces nosotros queremos familia, queremos confesar en oración a Dios nuestros pecados y le confesamos a Dios. Y a veces eso lo utilizamos como un escudo para no hacer más. Y decimos, no, yo en oración yo ya le dije a Dios lo que cometí. Pero eso aún lo mantiene oculto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Dios como algo que no tiene el poder que tiene. Y pensamos que, bueno, que como ya le confesamos a Dios, entonces no tenemos que confesarle a alguien más. Y el Señor en su palabra en el libro de Santiago nos dice, confiésense sus pecados unos a otros. El Señor nos manda a confesarnos unos a otros. Nos manda a que oremos los unos por los otros y que nos confesemos los pecados unos a otros precisamente por eso, para no caer en ese juego de decir, bueno, yo ya le confesé al Señor en lo oculto. Porque tú quieres tener el pecado en lo oculto. No, el pecado tiene que salir a la luz. Y como con el Señor estamos en intimidad, lo asemejamos con lo oculto. Y Dios no está en lo oculto. Por eso es que Dios nos manda, para no caer en ese juego, a confesarlo con los demás, a confesarnos unos a otros, a declarar en voz alta y decir, yo soy pecador, pero me arrepentí, me quebranté ante Dios y Jesús me hizo libre. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que tú no puedes decir, no, es que solamente en oración, en intimidad le confesé a Dios. No, por eso tú, algo ha cambiado, no, porque tú has ocupado eso como un escape para decir, bueno, voy a hacer eso solo por hacerlo y ya. Pero no, nosotros tenemos que entender que la confesión de pecados va más allá de nuestra habitación en intimidad, porque precisamente nosotros tenemos que traer la verdad a la luz. Porque si la verdad no se trae a la luz, familia, se mantiene oculta y nunca va a ser verdad. Entonces, tú puedes pensar en tu mente y decir, bueno, ya me voy a liberar de esta adicción, de esto, de aquello, pero si no lo traemos a la luz, familia, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Y por eso David lo sabía. David lo sabía. Y mira, David lo sabía. Por eso, miren, aquí, a pesar de que David diga, ¿en dónde está? Que le dijo, en el verso 5 dice del Salmo 32, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Claro, él le confesó los pecados a Dios, está perfecto eso, pero David lo escribió y lo publicó y es más, lo cantó y lo declaró y le dijo a todo el mundo lo que había hecho y eso fue lo que lo hizo libre. Y mira, tú y yo más de 3,000 años después tenemos esta palabra de David. Y él sigue siendo libre de sus pecados porque los confesó abiertamente, porque no fue un impedimento para acercarse a Dios el confesar sus pecados y reconocer siendo rey. Mira, a veces decimos, no, es que yo estoy en una posición, es que yo soy el padre, es que yo soy la madre, es que yo soy el jefe, ¿cómo voy a confesar mis pecados? No, ¿cómo alguien va a saber que yo tengo este problema? No, David fue rey y nunca fue el problema el poder confesarle los pecados a Dios, porque él vivió las consecuencias de no confesar los pecados. Él vivió enfermedad, dolor, angustia, él no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada por el pecado. Y él confesó y él entendió que mientras más declarara la verdad, más libre iba a ser. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para comenzar a ser libres del pecado.
del pecado. Entonces, obviamente, es importante esto, familia. El 10 dice, miren, precisamente esto dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégresen en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro, familia. Tenemos que gritar de alegría de corazón puro. Los que estamos de corazón puro, ¿por qué? Porque el pecado, familia, trae mucha liberación. Y miren lo que dice. Muchos, dice el versículo 10, dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodeará a los que confían en el Señor. Y obviamente, ¿qué pasa, familia? Nosotros aquí nos confundimos porque decimos, no, es que el amor de Jesús, el amor de Dios me sana, me salva, me limpia, me purifica. No, familia, el amor de Dios es el que hizo que Jesús viniera acá a la tierra y nos salvara. Pero si tú quieres de verdad ser libre, tiene que confesar tu pecado, tiene que liberarte de tu pecado. ¿Y cómo te liberas? Abriendo tu boca y declarándolo y diciéndole, Dios, mira, yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello, por favor, ayúdame, porque Dios es el único que te puede ayudar. Tú ya vives en tu mente con eso, con ese pensamiento. ¿Te has ayudado tú misma? ¿Tú mismo? No, más bien hemos empeorado la situación, porque ya no podemos dormir, ya no sabemos qué hacer, estamos confundidos, queremos salir corriendo. Ahí es cuando viene la ansiedad, la depresión, porque es ese exceso de pasado. Miren, a veces decimos, ay, no, es que yo tengo un ataque de ansiedad, tengo un ataque de depresión. ¿Sabes qué es la ansiedad y la depresión de forma práctica? Son excesos. ¿Cuándo tenemos ansiedad y depresión? Cuando tenemos exceso. Tenemos depresión, familia, cuando tenemos exceso del pasado. Cuando tenemos exceso de estar pensando en lo que no dije, en lo que no hice, en lo que me hicieron, en que podía haber sido diferente. Cuando tú y yo pensamos en el pasado, eso es un exceso de pasado, eso se vuelve en depresión, familia. Se vuelve en depresión porque pensamos constantemente en algo que ya no podemos cambiar. ¿Y qué es la ansiedad, familia? Es también exceso de futuro, pero de pensar en, ay, ¿qué viene? ¿Cómo se hará? ¿Será que yo podré? ¿Será que no? ¿Será que Dios me va a salvar? Ay, cuando llegue el apocalipsis, ¿será que yo me voy a ir para el cielo? ¿Será que no? ¿Qué tengo que hacer? Que no. Eso es el exceso de futuro, familia, que nos tiene ansiosos. Entonces, ¿cómo yo me libero de la ansiedad y la depresión? Hablando la verdad. ¿Y dónde está tu verdad en este momento? En el presente, diciendo, bueno, esta es mi vida ahora. El presente es lo que te va a llevar al futuro que quiere Dios. Por eso aquí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Tú y yo no estamos en el futuro, ya no estamos en el pasado. Dios sí estaba, Dios sí estará en el futuro. Él es el que sabe lo que va a pasar. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la guía necesaria, como dice aquí en el Salmo 32, para que nos guíe por el buen camino. Como le dijo David, dice, como dijo el Señor en el versículo 8 del Salmo 32, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. El Señor no nos va a coger y nos va a llevar por el camino a la fuerza. Él nos va a aconsejar. Él te va a decir, mira, guíate por acá, mira, guíate por aquí, guíate por acá. Pero si tú y yo le obedecemos, vamos a llegar a ese buen camino. Si no le obedecemos, no. ¿Quieres hoy de verdad ser libre ya del pecado, de todo lo que tú hiciste, tu vida loca como sea? Tenemos que comenzar por ahí, familia. Tenemos que comenzar por ahí, pidiéndole a Dios que nos libere, pidiéndole a Dios que nos quite, que nos saque, que nos ayude, que nos limpie, como lo hizo David. Eso va a cambiar nuestra percepción de nuestra relación con Dios y del pecado. Y ya no vamos a ser, familia, presa fácil del pecado. Ya no vamos a ser, familia, presa fácil del enemigo. Satanás va a venir a tentarnos, pero ya no vamos a sucumbir fácilmente a la tentación, porque sabemos que la verdad nos mantiene en la luz. Y si cada vez que tú quieras tentar caer en el pecado, familia, cualquier cosa, tú le confiesas a Dios, ya no vamos a caer, ya no vamos a caer en el mismo juego. Y es por eso que nosotros también tenemos que prepararnos, familia. Precisamente para esos ataques del enemigo tenemos que prepararnos. Miren, pongamos un ejemplo claro, por ejemplo, cuando vamos, imagínense que somos soldados y vamos para la guerra.
Tú vas para la guerra, imagínate en ese escenario que tenemos una batalla, tenemos que ir a la guerra. Tú cuando vas a la guerra, tú no estás en el escuadrón, en la tropa con tu escopetita ahí pensando, ay, ¿qué voy a hacer y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? No, tú te preparaste, alguien te preparó, alguien te enseñó táctica, estrategia, qué hacer, cómo utilizar la escopeta, cómo disparar, cómo atacar al enemigo, cómo huir del enemigo. Te preparaste antes de ir a la batalla. Lo mismo es con el pecado, familia. Nosotros pecamos porque cuando estamos en ese momento de resistir al pecado no sabemos qué hacer, no estamos preparados. Es como que tenemos la tentación de frente y sucumbimos fácil porque no sabemos qué hacer, porque nunca nos preparamos y nuestra carne loca nos gana porque no preparamos y fortalecimos nuestro espíritu para no caer en el pecado. Entonces tenemos que prepararnos, armar una estrategia y detectar cuáles son esos detonantes que nos hacen pecar. Si yo me quedo de noche en el teléfono, es fácil que yo me ponga a ver cosas que no debo. Si yo duermo estoy despierta hasta las 2 de la mañana, es fácil que yo me quede durmiendo toda la tarde. Entonces, tenemos que comenzar a prepararnos, familia, prepararnos para sucumbir, para huir de Satanás, para huir de la tentación. Esa preparación, ¿cómo la hago, familia? Reconociendo esto que está en el Salmo 32, 8. El Señor nos va a guiar por el sendero correcto, nos aconsejará y velará por nosotros. Entonces, ¿cómo yo lo hago práctico esto en mi vida, familia? Reconociendo que si yo permanezco en la palabra de Dios, el Dios que escribió esta palabra me va a guiar, el Dios que escribió esta palabra va a velar con nosotros. Esto es lo que me va a mantener preparado para que yo ya no caiga en la misma tentación. Cuando yo me enfoco en la palabra, ya me desenfoco en, llevo un día que no peco, 2 días que no peco. No, ya no me enfoco en lo que no hago, me enfoco en lo que yo estoy haciendo. Entonces tenemos que comenzar a ver nuestra relación con Dios de esa manera, familia, y entender sobre todas las cosas que nosotros tenemos que abrir nuestra boca. El pecado se confiesa. Y ahí es, familia, cuando tenemos un problema con el Señor, porque lo asociamos con la Iglesia Católica, que nosotros tenemos que ir a la oración, que la oración es confesar los pecados. Y decimos, ay, no, qué feo es eso. No, familia. La confesión de pecados es decirle la verdad a Dios. Y la oración es el método que Jesús pudo establecer para poder relacionarnos directamente con el Padre. Por eso es que a Jesús le preguntaron en Mateo 6, le dijeron, miren, maestro, ¿cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué dijo? Les dijo, miren, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad así como es en el cielo, aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros no queremos confesarle los pecados a Dios porque pensamos que nos van a mandar a leer 20 Padre Nuestro, a rezar 20 Ave María. Esa no es la confesión de pecados. La confesión es decir la verdad, familia. Y la verdad nos va a traer libertad. Y la libertad nos va a alejar del pecado. Porque el pecado sí hace una cosa, familia, y nos esclaviza. Porque nos vuelve dependiente, familia, de eso que no podemos resistir. Y cuando tú y yo caemos en el pecado es porque no podemos resistir al pecado. Y si no podemos resistir al pecado, familia, pues nos volvemos esclavos de eso que no podemos resistir. Y nos volvemos esclavos del pecado y perdemos la libertad que adquirimos con Cristo y su obra en la cruz no sirve de nada. La sangre derramada por Jesús no sirve de nada y la volvemos barata, familia. Es como que compráramos un producto chino, ¿no? En Temu. Es como que consiguiéramos la sangre de Jesús en Temu, ¿no? En Temu y llega una cosa fea ahí y no es nada y eso no nos sirve, pero nosotros ya nos engañamos y ya decimos, bueno, al menos tenemos eso. Y no, familia, no es así. Tenemos que comenzar por el principio, confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, de verdad. Ranser dice, se puede superar la lujuria. Sigues cayendo, confiésale a Dios con honestidad cómo te sientes. Dile a Dios, a mí me gusta fornicar, me gusta el sexo, no lo puedo dejar. Dios nos manda a tener una conversación genuina, familia. Miren, hay una delgada línea en esto, pero debemos entender, miren, Dios es Dios, todopoderoso, pero también debemos reconocer que Dios es tu papá. Y un papá te va a buscar,
un papá se va a acercar a ti, un papá va a buscar lo mejor para ti. Dios sí es Dios, Jehová, el Rey de los ejércitos celestiales. Dios tiene una armadura superpoderosa, es grande, los cielos no lo pueden contener, pero créeme, si tú vives en esta verdad y reconoces que Dios, así como es tan poderoso que ni los cielos lo contienen, y vives entendiendo que Dios se puede hacer tan pequeño para meterse a tu habitación y escucharte, eso va a cambiar todo. Eso va a cambiar todo, pero lo vemos a Dios tan lejano como que, ay Dios, mejor no me acerco a ti porque tú eres tan santo y yo soy tan pecador. Precisamente para eso tenemos que acercarnos a Dios, porque somos pecadores, porque Dios no tiene problema con los pecadores, tiene problemas con el pecado. Y de hecho el pecado, como dice la palabra de Dios, es la que nos separa de Dios. Pero el pecador no se puede separar de Dios porque el pecador, familia, es creación de Dios. Pero el pecado no es creación de Dios. El pecador sí. Por eso Adán y Eva pecaron, pero fueron creación de Dios. ¿Se convirtieron en pecadores porque pecaron? Sí, pero no dejaron de ser creación de Dios. No dejaron de ser una obra hermosa de Dios. Y por eso el Señor siempre ha buscado desde ese momento hasta ahora que nosotros nos apartemos del pecado, porque eso es lo que no nos acerca a Dios, a nosotros. Pero Dios nos sigue buscando. Y eso está en Lucas. En Lucas 15, puedes leer Lucas 15, ahí está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la, ¿cómo se llama? De la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. El pecado nunca es problema para Dios. Es más, la oveja perdida que dice que el Señor sale por la una que se le perdió y deja las 99 para buscar solo a esa que se le perdió. Entonces el pecado no nos separa. El pecado no tiene, o sea, miren, es más, hasta en Romanos Pablo lo dijo. No hay nada que nos pueda separar de Dios, no hay nada, pero nosotros sí nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y nos impide acercarnos a Dios. Y un ejemplo claro es que cuando tú estás pecando, tú buscas alejarte de Dios. Automáticamente, por ejemplo, cuando tú vas a ver pornografía, un ejemplo, cuando tú vas a ver pornografía, ¿tú qué haces? No quieres saber nada, o sea, no es que tú tienes la Biblia al lado, ahí, viendo los salmos, no, tú tratas de alejarte de Dios, tú tratas de ya no ir a la iglesia, tú ya te alejaste, es más, te comienzas a relacionar con lo que no tiene que ver con Dios, porque nos buscamos nosotros alejar de Dios para poder pecar en paz, pero llega un momento en que el pecado nos consume tanto que ya no podemos ni respirar. ¿Por qué? Porque el pecado, familia, no tiene fundamento, no tiene una base sólida en la que podamos sostenernos. Ese es el problema. Y por eso David lo sabía. Y él dijo finalmente, o sea, David pasó una lucha, una batalla con Dios, pasó sufriendo, su cuerpo agonizaba. Y él finalmente reconoció que tenía que confesarle los pecados a Dios por eso mismo, porque entendía que el pecado lo estaba separando a él de Dios, pero Dios no se había separado de él. Por eso es que la palabra dice, miren, en el Salmo 32 es clara, y leámosla de nuevo para que la entendamos textualmente. Miren, es clara. Es clara. Dios nunca se separó de David, porque miren, dice, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. O sea, no es que dijo, tuvo que esperar un tiempo, tuvo que pasar algo. No, el Señor lo perdonó. Dios no quiere, o sea, Dios no te dice, bueno, cuando tú vas a la oración y le dices, Dios, perdóname, por favor, Dios no te dice, bueno, llena este formulario, cumple estos requisitos, presenta esta carpeta y espera tu turno. No, el Señor no nos dice eso. El Señor, cuando nosotros decidimos confesar nuestros pecados, el perdón de Dios está ahí disponible. Y por eso, si tú quieres recibir el perdón de Dios, te recomiendo el libro de Isaías. Desde el capítulo 1, Isaías dice que el Señor está dispuesto. Es más, leamos Isaías 1 desde el verso 17, creo que es. En Isaías 1, el Señor lo dice ahí claramente. Miren, Isaías 1, desde el 18 vamos a leer. Isaías 1, 18 dice, vengan ahora, dice, vamos a resolver este asunto, dice Dios. Aunque sus pecados sean como la escarlata,
yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. ¿Y qué dice el versículo 19? Dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan, miren, nosotros somos los que nos apartamos y Dios lo reconoce, dice, pero si se apartan y se niegan a escucharme, la espada de sus enemigos los devorará. Eso es lo que dice Dios. Nosotros nos apartamos. Dios nunca se aparta. Por eso es que el Señor puede transformar. Y aquí está la clave. ¿Por qué Dios puede transformar nuestros pecados que son tan rojos como el carmesí, como la escarlata, en algo tan blanco como la nieve, como la lana? ¿Por qué, familia? Porque la sangre de Jesús es la única sangre roja que se transforma en algo blanco. Tú le dices al Señor, Señor Jesús, tu sangre poderosa tiene poder. Es la única sangre que va a transformar tus pecados tan rojos en algo tan blanco. Es por eso que la palabra, miren, y les recomiendo que lean el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan dice que después cuando los soldados, cuando ya Jesús estaba en la cruz y ya había agonizado, uno de los soldados romanos empuñó una espada en la costilla de Jesús para ver si ya estaba muerto. Entonces comenzó a derramarse la sangre, pero después comenzó a derramarse agua del cuerpo de Jesús, agua tan transparente. O sea, la sangre de Jesús, familia, sí, es roja, pero se transforma en algo tan blanco, tan puro, que tiene el poder de restaurarnos y de sanarnos. Entonces, obviamente, no hay pecado que separe a Dios del hombre si el pecador, el hombre, suelta el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo soltamos el pecado para ser libres del pecado? Confesándolo. Ahí le quitamos poder. A veces decimos, no, es que yo estoy... ¿Cuántos de aquí? Miren, aquí estamos 130 personas. ¿Cuántos de aquí piensan que Satanás los está atacando? ¿Quiénes dicen, no, el enemigo me está atacando? Yo tengo un ataque espiritual. Los demonios me están acechando. ¿Quién piensa eso? Ponte a pensar. ¿Tú sientes que estás bajo ataque de Satanás? ¿Tú piensas que estás bajo ataque? ¿Que Satanás te está consumiendo? ¿Quién más? Aquí dice Rancer, dice yo. Muy bien. ¿Alguien más dice que siente que está bajo ataque de Satanás? ¿Alguien más puede decir yo? Ahí está Naomi Paz, dice yo. Milagros también dice yo. José dice yo. Pues le tengo que decir una cosa, miren, a todos los que dicen yo y a los que no han escrito aquí, que también se imaginan y que piensan en que Satanás los está atacando. Pues van a tener que decidirse. Van a tener que decidirse, familia. Miren, ya hasta se hizo popular. Yo. Van a tener que decidirse, familia. Van a tener que decidir a quién es que Satanás está atacando. Porque Satanás no tiene el don de la omnipresencia, ni de la omnisciencia, ni del omnipoder superior de Dios. Dios es el único que está en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Satanás no. Satanás no tiene ese poder de atacarte a ti, a mí, a todos al mismo tiempo. Ni sus demonios, ellos están trabajando como locos ahí a ver quién atacan. Pero no están ahí contigo, conmigo, con todo al mismo tiempo. No. Satanás no nos está atacando, familia. Y esa es la primera mentira que tenemos que derribar. Satanás lo que sí nos ha influenciado es en eso, es hacernos pensar, en hacernos pensar que Él nos está atacando y no nos está atacando. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque de él solo nacen mentiras. Satanás habla y es mentira. Satanás piensa y es mentira. Satanás actúa y ni siquiera está actuando porque está mintiendo. O sea, en su vida solo hay mentira. Y lo que le enseña a sus demonios, a las principadas y potestades, es a mentir. Entonces, él nos hace pensar que él está atacándonos y no nos está atacando. Quizá sean las acciones que hemos cometido constantemente, los hábitos que tenemos desde la infancia, decisiones que tomamos sin pensar. Esos son lo que nosotros estamos viviendo ahora como consecuencias y nos cuesta definir eso, pero tenemos que entender que a veces nosotros generamos las mismas consecuencias que estamos viviendo. Y sí, puede ser que Satanás un momento nos atacó, pero no puede ser que 20 personas en este momento digan, Satanás me está atacando a mí, cuando Satanás no tiene poder. Recuerden el libro de Job. El libro de Job es, ¿cómo se dice? Es un claro ejemplo. Recuerden que estaban yendo los ángeles celestiales a la corte del cielo y Satanás se coló por ahí. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, he venido de recorrer toda la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, él viene de recorrer, él viene de caminar, de pasearse por todo lado. Él estaba cansado, agitado, agonizando ahí de, ay Dios, he venido de recorrer toda la tierra.
Eso es lo que hace Satanás, porque no puede estar con uno con otro. No, no puede. Él lo que nos ha hecho creer es que sí puede, pero no tiene ese poder. El único que tiene el poder es Dios. Y Dios, por eso la palabra dice, y David lo reconocía y dice en un salmo, que yo puedo subir a lo más alto de los cielos y ahí te voy a encontrar. Puedo irme a las profundidades más bajas de las montañas y ahí tú vas a estar, ahí, acá. Entonces, el Señor está en todo lado, en todo momento. En este momento está ahí contigo, conmigo, Dios, pero Satanás no. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en quién sí está con nosotros, en quién permanece con nosotros. Eso cambia por completo la situación, familia, la transforma en nuestra vida y nos ayuda a depender más de Dios. Eso cambia realmente la perspectiva que tenemos con el Señor. Y eso es lo que nos va a liberar del pecado, porque si tú y yo pensamos y seguimos creyendo que Satanás nos está atacando, vamos a seguir siendo esclavos de esa mentira y vamos a por ende ser esclavos del pecado, porque pensamos que no vamos a resolver nuestro problema y tenemos que entender que sí podemos con Dios. Por eso es que Pablo reconoció y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces, obviamente, es importante eso. Gerson dice, la batalla en los pensamientos, en la mayoría de los casos somos derribados, es por la falta de la palabra. Sí, miren, una mentira de Satanás se derriba con una verdad de Dios. Es por eso que en los devocionales que les comparto, familia, ahí yo les digo, ¿cómo derribamos la mentira? Con la verdad. Y la mentira que tenemos el día de hoy quizá es que pensamos que Dios nunca nos va a perdonar nuestros pecados, pero el Señor sí perdona. Y más que guardar nuestro pecado, familia, tenemos que guardar la palabra de Dios, porque el Señor ya borró, miren, en el cielo no hay archivo, no hay archivo del pecado. Dios no tiene un historial de lo que tú hiciste. Es más, tú ya cometiste un pecado hace 10 años y ya le pediste perdón a Dios. Y tu vuelta todos estos 10 años has llevado pidiéndole perdón a Dios por ese mismo pecado. El Señor muy probablemente dice, pero yo no sé de qué me estás hablando. Ya ni me acuerdo de lo que tú me estás hablando. Háblame de lo que viene, de lo que está adelante. Por eso Pablo lo reconocía. Pablo, que acababa con los hijos de Dios, que tenía sangre en sus manos. Pablo reconoció en Filipenses 3:13 que ya se había olvidado del pasado porque Dios también se había olvidado y que más bien mantenía su meta, su mirada al frente, fija al frente en lo que venía, porque la batalla, la carrera que tenemos que pelear, familia, está acá al frente, no atrás. Por eso es que, como les dije, vivimos sumergidos en la ansiedad y la depresión, porque tenemos exceso de lo que ya vivimos y exceso de lo que aún ni siquiera aún vivimos. Y eso es lo que nos aleja de Dios y no nos permite recibir como se dice, el perdón de Dios, el consuelo de Dios. Eso. Y otra cosa también que nosotros debemos entender, que quizá por eso no podemos ser libres de pecado, familia, es porque no nos arrepentimos. Recuerden Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi voz, buscare mi rostro, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y a veces el ego, el orgullo, no nos permiten humillarnos delante de Dios porque no reconocemos que Dios es Dios y que nosotros somos creación de Dios. Nos queremos poner por encima de Dios y pensamos que nosotros tenemos la fórmula mágica para resolverlo, tenemos la fórmula mágica para cambiarlo, y no tenemos eh, ninguna solución a nuestro problema. No la tenemos, familia, pero tenemos que comenzar a entender eso para poder ser libres del pecado, familia. Y otra cosa importante, la libertad, familia, y ser libres de estas ataduras del pecado y de todo, es un proceso, familia. No es un evento por una oración ni de la noche a la mañana, no, es un proceso en el cual nosotros nos sumergimos con Dios y podremos ver nosotros al final que la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque es un proceso, familia. No es porque Dios quiera que sea un proceso, es porque a nosotros nos cuesta creerle a Dios.
Es porque a nosotros nos cuesta entender que Dios en un instante puede sanar, puede restaurar. Y por eso Jesús lo reconoció. Él le dijo ¿se acuerdan cuando ¿cómo se llaman? Los discípulos no podían expulsar los demonios? Y Jesús les dijo, si ustedes tendrían fe como un granito de mostaza, así tan chiquitico, le podrían decir a esa montaña que se mueve y se movería. A nosotros nos falta fe para creerle a Dios que es el único que nos puede sanar. Nos falta fe para creerle que es el único que puede perdonarnos, liberarnos. Queremos tener fe para tener cosas, pero no queremos tener fe para que Dios nos libere del pecado. Y realmente el que nos da las cosas es Dios y el que nos perdona es Dios. Entonces nuestra fe tiene que estar fija en Dios y en todo su poder, porque el mismo Dios que puede darnos la casa, el carro, el trabajo, la visa, lo que tú quieras, es el mismo Dios que puede perdonarnos, familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera comenzar a aceptar. Tenemos que comenzar, la familia. De verdad, tenemos que entender eso. Tenemos que comprometernos con el Señor y reconocer que es el único que nos puede ayudar. Tenemos que ya, más que dudar de Dios, comencemos a dudar de nosotros mismos. Cada vez que tú vayas a tomar una decisión, cuestionémonos y digamos, bueno, ¿será que esto le agrada a Dios o no? ¿Será que esta es la voluntad de Dios o no? ¿Y cómo sabemos eso? Si permanecemos y meditamos en su palabra en todo momento. Eso va a cambiarlo todo, familia, en nuestra vida. Pero tenemos que comenzar a tomar la decisión hoy y decirle a David como dijo David en el Salmo 32, finalmente, después de que ya lo probé todo, te confesé mis pecados. Y justamente ahí tenemos que ver una cosa importante, familia. La oración no puede ser nuestra última opción más. A veces nos metemos en tanto problema y no podemos dejar el pecado porque seguimos empeorando las cosas. ¿Y cómo las empeoramos? Porque no recurrimos a lo único y primero que nos va a salvar, y es la oración, y es confesar los pecados. A veces por ocultarnos los pecados, familia, nos metemos en otro pecado. A veces por no decir la verdad, seguimos mintiendo y mintiendo y mintiendo, y esos pecados, familia, obviamente se van acumulando y se hacen más y más grandes, y mientras más pecamos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Dios. ¿Cómo paramos ese círculo vicioso, familia, de pecar, pecar, pecar? Confesarle los pecados a Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios que nos libere, decirle la verdad a Dios. Eso es lo primero. Y el Señor, como dice en el Salmo 32, en el verso 8, Él es el que nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a encaminar por el camino y nos va a permitir ver ese plan que tiene, como dice en Jeremías 29:11, de bien y no de mal. Pero si comenzamos a abrir la boca para decir la verdad, incluso la verdad sobre cómo nos sentimos. Decirle, Dios, mira, me siento mal, me siento esto, me siento lo peor del mundo, no sabes, tengo tantas ganas de pecar, tengo tantas ganas de hacer esto. El Señor te va a entender, pero si le confiesas, pero si tú no le dices nada a Dios, no podemos esperar que Dios nos ayude. A veces nos pasa eso y queremos como que, ay, Dios ya nos resuelva la vida y no tenemos una conversación con Dios. Y Dios va a decir, pero si yo nunca te escuché. Claro, pero tenemos que comenzar por el principio. Por eso la oración, familia, no puede ser nuestra segunda opción, no puede ser como que la tercera opción, no, tiene que ser la primera. En todo momento, familia, tiene que ser la primera opción. Y orar, familia, es hablar con Dios, ser honesto, sincero con el Señor. Eso cambia absolutamente nuestra forma de pensar, de ver las cosas, familia. Y como ven, esto no se trata simplemente de, ay, voy a reprender a Satanás y a sus demonios y yo me voy a liberar y que no sé qué. No, familia, esto se trata de hacer una transformación acá, en los pensamientos, en cómo vemos la vida, porque recuerden, lo que nosotros pensamos genera sentimientos y esos sentimientos, familia, generan acciones que si los volvemos a hacer un día y otro, generan hábitos que pueden ser buenos o malos y eso construye nuestro carácter. Y el carácter, familia, que quiere Dios es el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que actuar? ¿Y qué hábitos tenemos que fortalecer? Los que tenía Jesús, los que tenía Cristo. ¿Cristo qué hábitos tenía? La oración, la confesión de pecados, era honesto, era valiente, se esforzaba, avanzaba, ayudaba, amaba. Esos hábitos, familia, van a cambiar esos sentimientos tóxicos que tenemos y nos van a generar esos pensamientos conformes
a la mente de Cristo, que va a ayudarnos en nuestro camino con el Señor a ver las cosas totalmente diferentes. Pero tenemos que comenzar hoy, familia, hoy a tomar esa decisión. No sabemos si mañana vamos a tener tiempo. Por eso hoy mira que tú estás aquí iniciando la semana, como lo quieras ver. Aprovecha este tiempo y confiésale los pecados a Dios. Y por eso, miren, David no se queda solamente con eso. Si nosotros nos vamos al Salmo 51, podemos ver la oración de confesión que le hizo David al Señor. Podemos ver en el Salmo 51, sí, en el Salmo 51, la oración de confesión. Y David le dijo al Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Y ahí es cuando el amor de Dios tiene valor, familia. No porque nosotros no le confesamos, no porque el amor de Dios es lo único que necesitamos para que nos perdone. Para que Dios nos perdone necesitamos confesarle los pecados. No podemos confundir las cosas y pensar, ay, es que el amor de Dios lo cubre todo. No, familia, el amor de Dios no cubre pecado. El amor de Dios no cubre pecado, familia. No cubre. No, familia. Porque Dios no miente. Dios no puede patrocinar una obra que Él no hizo. Dios no puede patrocinarte tu mentira. Mejor dicho, Dios no es alcahuete, familia. A veces pensamos que Dios nos va a encubrir el pecado. No, el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger cuando nosotros nos liberamos del pecado, cuando se lo confesamos. Eso es diferente. Entonces, cuando ya le confesamos, ahí David le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Porque ahí vale el amor de Dios, familia. Pero si no, vamos a vivir Proverbios 1:31, que dice que vamos a vivir el fruto amargo de hacer nuestra voluntad. Y sí, Dios nos puede amar, familia, porque Dios tiene un amor inagotable, como dice segunda de Timoteo 2:13, que a pesar de su infidelidad, Él sigue siendo fiel. Sí, claro que sí, pero nuestra vida, ¿cómo la vivimos? Tú puedes estar enfermo y Dios puede amarte, pero si tú no le confiesas los pecados, Dios no puede hacer nada. Tú puedes estar viviendo las consecuencias de tu pecado, puedes tener problemas, situaciones, y Dios puede amarte con tus problemas y situaciones porque Él sigue siendo fiel. Pero si tú no abres la boca y le confiesas tus pecados, no va a haber amor de Dios que te libere de las consecuencias, de la condenación, de los problemas a los que te llevaron tu pecado. No. No va a pasar así, familia. Por eso, lo primero, antes que nada, es romper con todo eso que nos separa de Dios, porque no es que Dios está separado, el amor de Dios está ahí, pero es como que nosotros cuando pecamos tenemos un velo que no nos permite ver a Dios, que no nos permite seguir por el camino que traza Dios para nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper acá, abriendo nuestra boca y diciendo la verdad de cómo nosotros nos sentimos. Y ahí es donde decimos, ay, y la sangre de Jesús. Y Jesús sí tiene una parte fundamental en esto. Y es que gracias a Jesús podemos confesarle los pecados a Dios. Y con una confesión de pecados podemos ser libres. Recuerda que antes, ¿qué hacía la gente? Tenía que conseguir un cordero, familia. Tenían que conseguir un cordero, el más limpio, el más inmolado, sin mancha, santificado y demás, para que ese cordero sirva de sacrificio para los pecados. Ahora, familia, la historia no es diferente. El tema es que el cordero es Cristo. Y Cristo, su muerte en la cruz, su sacrificio, sigue siendo tan valioso hasta ahora. Y Él se sigue sacrificando. Él es el mejor cordero, limpio, inmolado, sin mancha, puro, santo, que podemos tener. Y Él ya fue a la cruz, ya se sacrificó, ya derramó su sangre. Y por eso nosotros podemos hablar con el Padre. Por eso podemos tener una comunicación, tú en tu casa, yo en la mía. Es más, estamos aquí, familia, y podemos hablar con Dios. Podemos confesarle nuestros pecados, claro, por supuesto, porque ya Jesús lo hizo posible. Lo hizo posible, pero si Jesús no hubiese venido, tuviéramos todavía que estar buscando cabrita, cordero, paloma, gallina, viendo cuál era la mejor para poderle confesar los pecados a Dios. Tendríamos que estar buscando profetas, un pastor que nos dio una palabra de Dios, porque nosotros no podríamos recibirla, no podríamos tenerla, pero Cristo ya vino. Cristo ya vino y rompió ese velo, y por eso nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Y es por eso que ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que permanecen en Cristo. Y eso es lo que lo cambia todo, familia. Eso
Eso. Entonces tenemos que entender que nuestros pecados, familia, nos separan de Dios porque nos impiden acercarnos a Dios. Pero lo que sí podemos hacer, familia, en estos momentos es confesarle los pecados a Dios para que ya nada nos separe de Dios, para que ya Satanás no tenga poder en nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer libres de pecado, el decirle la verdad a Dios. Y como todos los días, familia, pecamos y como todos los días nos metemos en problema, esto es de un trabajo de todos los días. Esto es un trabajo de todos los días, porque si un día, familia, caemos en un pecado, mañana aparece uno nuevo, porque Satanás siempre va a estar mandando dardos. Y aparte este mundo, familia, este mundo como ya está condenado a la destrucción, siempre nos va, nos va a llevar allá y no a la voluntad de Dios. Entonces, obviamente, eso es parte de ser nueva criatura, familia. Eso es parte, confesar los pecados. Eso es lo que nos va a hacer recibir el perdón de Dios. Quizá tú tienes culpa por las acciones que tú cometes y no te puedes arrepentir. Es por eso, familia, porque nosotros no hablamos con Dios con honestidad, con sinceridad y hablamos de estas cosas que nos tienen mal, que nos hacen daño. Pero como la palabra de Dios tiene la solución para todos nuestros problemas, entonces vamos a orar para que el Señor de verdad nos limpie del pecado, nos perdone, nos ayude, así como lo hizo David, así como lo dijo David, tú y yo lo podemos hacer el día de hoy. Y como les digo, bueno, el día de hoy yo les voy a dejar las guías prácticas devocionales en el canal de WhatsApp para que hagan. Justamente esta semana vamos a tener mucha liberación, familia, porque la liberación no es de, ay, bueno, yo voy a orar y voy a reprender demonio y que sí, que en el nombre de Jesús sal demonio fuera, familia. Sí, es verdad, hay demonios operando en nuestra vida, por supuesto que sí, pero familia, eso no es lo principal. Lo principal es que tú y yo no confesamos nuestros pecados y no cambiamos esos patrones, esos hábitos, esas formas de pensar que nos llevan a actuar como actuamos hasta ahora. Entonces, como saben, los que ya han hecho mis devocionales o las guías que les comparto son prácticas para que precisamente nos liberemos de forma práctica. Entonces, si tienen dudas de cómo ingresar al canal de WhatsApp, porque ¿cómo se dice? O sea, ya les voy a compartir eso. Ya les voy a compartir, familia, este tema. A ver, voy a ver sus preguntas. Alfa dice, amigo, ¿usted no vende churros? No, yo no vendo. Marcela dice, Dios la bendiga. Una pregunta, yo vivo en una iglesia en Colombia y mando el diezmo allá, pero ¿qué? Pero nada, pues si vas a esa iglesia, qué bueno que 10 meses en esa iglesia. Pequita, pido por oración, por protección para mi hijo y familia, para recuperarme de la salud por mis pulmones. Dios te bendiga, mi querida. Es más, en el canal de WhatsApp, familia, está el enlace para las peticiones de oración. Tenemos, gracias a Dios, ya estamos formando un equipo de intercesores aquí. Entonces, ten fe que si tú dejas la petición en ese enlace, hay personas, familia, que hoy van a estar orando por tus peticiones durante todo el día y confiando en el que Dios va a obrar por eso, ¿sí? Sí, siempre va a haber oposición, pero ahora estoy en otro país, voy a otra iglesia acá, entonces diezmo debo darlo a la iglesia que voy ahora. No te entiendo, Marcela, bien qué es lo que quieres, así que escríbeme por interno para entender bien lo que me dices. Bendiciones, hermanas, saludos a todos los que se conectan. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. ¿Cómo me uno al grupo? Ya les digo. ¿Cómo hago el hábito de orar? Vivo siempre angustiado. Miren, ahora las guías que les comparto también tienen una guía de oración. Entonces, la oración del día de hoy está inspirada justamente en el Salmo 51 de David. Lo importante para que ustedes reciban todo esto, tienen que estar obviamente en el canal de WhatsApp, en el canal de WhatsApp, porque ahí les comparto las guías devocionales de la semana. El día de hoy les voy a compartir las guías desde este lunes hasta el domingo. Y todas las guías van a tener ahí precisamente, ya les comparto, miren, ¿qué tienen las guías devocionales? La reflexión, tienen una serie de preguntas para que tú medites, tienen una forma práctica de que tú apliques esta reflexión a tu vida y una cosa importante que es cómo derribamos las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Y también tiene una guía de oración sugerida en la que el día de hoy pues está basada en el Salmo 51 precisamente para que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos confesar nuestros pecados a Dios. Entonces, ¿cómo pueden hacer para estar
para recibir estas guías y obviamente ponerla en práctica, familia, pues estar en el canal de WhatsApp. Así que miren, este es mi perfil de TikTok, este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar al enlace que está aquí en mi perfil. Este es el enlace del canal, ese es el paso 1. El paso 2, familia, es ir a los 3 puntitos de acá, porque si tú vas acá abajo y pones ver canal, no funciona para nada. Entonces, el segundo paso, ve a los 3 puntitos. El tercer paso, familia, la segunda opción que dice ingresar en el navegador y ya estás en el canal de WhatsApp. Y aquí, familia, te comparto las guías devocionales. Estas son de la otra semana, por ejemplo. Esta es la guía devocional y acá también te comparto una guía de oración. Y te comparto, familia, todas las guías de la semana, así en un enlace para que tú las puedas descargar. Y aquí están todas las guías de la semana. Y la guía semanal de hoy, familia, está poderosa porque hablamos de la autoliberación, de la guerra, ¿cómo se llama? De las maldiciones generacionales. Hablamos de muchas cosas, familia, para poder liberarnos del pecado, de lo que nos oprime, de todas esas cosas, familia, que nos hacen mal. Entonces, los temas que vamos a estar tratando, familia, esta semana en el devocional son estos para que tengan en cuenta. El día de hoy vamos a liberarnos del pecado oculto. Vamos a liberarnos mañana del perdón no otorgado, familia. Cuando nos cuesta perdonar a las personas, generamos ataduras también que nos alejan de Dios. Vamos a liberarnos del miedo, del temor. Vamos a liberarnos de la mentira. Vamos a liberarnos del ego, del orgullo, del control. Vamos a liberarnos de la famosa dependencia emocional, familia. Nosotros no podemos andar dejando gobernarnos por nuestras emociones locas. No, eso nos hace daño. Vamos a liberarnos, familia, de la condenación. Y también, cierto, vamos a tener, como la semana tiene 7 días, familia, entonces vamos a tener 7 guías para cada día y 7 guías de oración para cada día. Pero también en esta semana, familia, incluí 3 guías devocionales adicionales complementarias para las personas que tengan justo este tema de ataduras sexuales, de las adicciones y que hayan hecho pactos con el enemigo. Por ejemplo, los que se han metido en brujerías, en el tarot, en la astrología, que le hayan hecho pactos a la Santa Muerte, que se hayan entregado a no sé qué cosa. Entonces vamos a liberarnos de esos pactos que hemos hecho también que nos alejan de Dios. Entonces esta semana vamos a tener 10 guías, 7 guías que van a ser de lunes a domingo y las 3 guías que van a ser como que complementarias. Y todas las mañanas, familia, a las 4 de la mañana, hora de Ecuador, bueno, de lunes a viernes a las 4 de la mañana y sábado y domingo a las 6 de la mañana, pues vamos a tener la reflexión del devocional de las guías que les estoy compartiendo, ¿sí? El día de hoy les comparto esas guías para que ustedes de verdad las pongan en práctica. Lo único que tienen que hacer, familia, es ingresar al canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp es, como se dice, no tiene ninguna restricción, está ahí el enlace en mi perfil. Si no puedes ingresar, yo ahorita lo que termine el live voy a hacer ¿cómo se dice? Una historia con el enlace, porque ahí por las historias es más fácil. Y ahí tú también vas a poder tener el devocional de la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo identificar qué cosas tenemos que sanar en nuestra vida, entonces cómo sanar el pasado, sanar las emociones, cómo sanar nuestros pensamientos, cómo sanar las consecuencias de nuestro pasado, muchas cosas que también te pueden servir. Siempre vas a tener una palabra de Dios. Si tú no sabes qué hacer, ponte a hacer una guía. En la mañana es una guía, en la tarde es otra guía, en la noche es otra guía. Si te llega un pensamiento loco del enemigo, ponte a hacer una guía, órale a Dios, alábale a Dios. Pero, ¿cómo resistimos a Satanás? Permaneciendo en el Señor, permaneciendo en Dios, haciendo lo único que nos va a librar de que caigamos en la tentación del enemigo. Y miren, esto lo podemos ver con Jesús claramente en Mateo 4. Jesús no venció a Satanás porque era Jesús, el Dios Todopoderoso. Es más, si tú lees la palabra, Satanás lo atacó al día 40 de su ayuno. Lo fue a tentar porque pensó que Jesús se iba a debilitar. Porque recuerden que en Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y dice que al día 40 de ayuno él comenzó a sentir hambre, no podía controlar las ganas de hambre, de comer. Y ahí llega Satanás, porque Jesús tenía ganas de comer. Y lo primero que le dice Satanás, ¿qué es? Tú no que eres hijo de Dios, transforma estas piedras en panes para que comas y te alimentes. Claro. Pensaba que Jesús estaba débil. Y sí, quizá Jesús no tenía fuerzas, pero tenía la palabra de Dios. Tenía la bendita palabra de Dios. Y Jesús quizá con la garganta seca, decaído, le dijo,
escrito está que no solo de pan vive el hombre. Él recordó Deuteronomio 8:3 y dijo, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sin fuerza, sin energía, pero tenía la palabra de Dios, precisa para resistir en todo momento, familia. Entonces tú y yo podemos hacer lo mismo, llenarnos de la palabra de Dios para que en ese momento cuando no tengamos fuerza, no sepamos qué hacer, tengamos una palabra precisa. Y justamente ahí están las guías devocionales. Algo que el Señor me ha puesto en mi corazón que a mí me ha ayudado muchísimo es derribar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Entonces por eso aquí yo en el devocional te pongo, por ejemplo, esta es una guía devocional, un ejemplo de las que yo hago, que están en el canal. ¿Cómo derribo la mentira de Satanás con una verdad de Dios? Entonces aquí está una mentira que nos decimos, pero también tenemos una verdad. Y si comenzamos a memorizar esas verdades de Dios, familia, pues nuestra vida va a tener un desarrollo, un futuro diferente porque ya nos dejamos guiar por Dios, por su palabra y por su verdad. Así que pues el día de hoy no nos puede faltar la palabra de Dios y por eso vamos a ir al Salmo 51 para permitirnos ser guiados por la palabra del Señor. Y si tú no sabes cómo confesarle tus pecados y cómo pedirle perdón, a la final no sabes cómo, en el canal de WhatsApp vas a tener una guía de oración sugerida, pero vamos a leer a David, porque David sabía cómo confesar sus pecados y vamos a aprender de él. De hecho, la guía que yo hice de oración está basada ¿cómo se llama? En estos salmos de David. Así que pues bueno, miren, el Señor, vamos a orar en base a este salmo en estos momentos. Así que agradécele a Dios por este tiempo, recibe la palabra de Dios y pídele al Señor que te perdone, pero también dile por qué Dios tiene por qué perdonarte. Así que, amado Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por empezar con tu palabra, por recibir tu palabra, por de verdad llevarnos en el corazón tu palabra, Dios, para ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, y debido a tu amor inagotable podemos acercarnos con confianza a ti, Señor, al trono de tu gracia. Por eso, Padre amado, así como te dijo David en esta mañana, te pedimos, Señor, que también tengas misericordia de nosotros, Padre amado, porque tu amor es inagotable, Señor. A causa de tu gran compasión, Dios, te pido que borres, Señor, toda mancha de nuestro pecado. Y aquí tómate unos minutos, tómate un momento y dile, Señor, perdóname por esto, por aquello. Quizá hablaste mal, quizá de tu boca salieron palabras de mal, quizá mentiste, quizá trataste mal a alguien, quizá dañaste a alguien, quizá le hiciste daño, lastimaste a una persona, te peleaste con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tus tíos, con tus hermanos. Pídele perdón a Dios. Quizá volviste a caer en ese pecado que le dijiste a Dios que ya no vas a caer. Sigues viendo pornografía, sigues tomando alcohol, sigues haciendo esas cosas que no te hacen bien. Quizá estás mintiéndole a tu prójimo, estás engañando, estafando a tu prójimo. Cualquier cosa que estés haciendo, pídele perdón a Dios este momento, porque a causa del amor inagotable y la compasión de Dios podemos pedirle perdón. Así que, Padre amado, aquí estamos tus hijos, reconociendo que tú eres el único que nos puede ayudar, que tú eres el único que nos puede devolver y otorgar, Señor, la vida eterna y la salvación. Y por eso, Señor, estamos aquí porque también reconocemos que tú eres el único, Padre amado, que puede sanar nuestras heridas, Dios. Por eso, Señor, te pedimos como te pidió David, te pedimos de todo corazón que nos laves, Señor, de la culpa, Dios, hasta que quedemos limpios, Señor. No importa cuántas veces tengas que lavarnos, cuántas veces tengas que procesarnos, pero, Señor, solo te pedimos que nos laves con la sangre preciosa de Jesús, que tiene el poder de transformar eso tan rojo como el carmesí en algo tan blanco como la nieve, Padre amado. Por eso, Señor, estamos aquí, porque reconocemos, Dios, que somos pecadores, que hemos fallado, Señor, que hemos pecado contra el cielo, contra ti, Padre. Hemos pecado y hemos hecho, Señor, lo malo delante de tus ojos. Así que, Señor, pues tú tienes la razón, pecamos y estamos viviendo estas consecuencias porque hicimos mal, Dios. Y por eso queda demostrado, Señor, que tú tienes la razón y que tu juicio, Señor,
en contra de nosotros es justo y es verídico, Dios. Pero ¿qué podemos hacer, Padre amado, si somos pecadores de nacimiento? Y desde ese momento que nos concibió nuestras madres, Padre amado, pues hemos pecado. Pero ante todo, Señor, tú deseas la verdad, la honradez y la sinceridad, Señor. Porque aún, Señor, tú nos puedes enseñar sabiduría y queremos, Señor, confesarte nuestros pecados. Así que mira, tienes otra oportunidad en estos momentos para confesarle. Confiésale, dile: Dios, esto es lo que he cometido. Abre tu boca y si te cuesta hablar, dile: Espíritu Santo, ayúdame, dame convicción de pecado, dame esa convicción para yo poder pedirle perdón a Dios, para poder pedirle perdón, para que Él me pueda perdonar y para que me pueda limpiar, me pueda lavar y me pueda purificar. Así que, Padre amado, te pedimos eso, Señor, una vez más, que tú nos purifiques de nuestros pecados hasta que quedemos limpios, que nos laves para que quedemos aún más blancos que la nieve, Señor. Y aún, miren, el Señor es bueno porque cada vez que le confesamos los pecados, Él nos devuelve la alegría, nos devuelve el gozo y nos da lo más importante que necesitamos, familia. Y es ese corazón quebrantado que anhela el Señor. Porque Dios no quiere otro sacrificio, familia, más que ese corazón quebrantado. Así que, Padre amado, aquí estamos tus hijos, quebrantando nuestro corazón y reconociendo, Señor, que dependemos única y exclusivamente de ti, Señor. Por eso, Dios, te pedimos que de ahora en adelante no sigas mirando nuestros pecados y que quites toda culpa, toda mancha, Señor, de culpa en nosotros, toda culpa que nos quiera alejar de ti, Señor, quítala en el nombre poderoso de Jesús y crea, Señor, en nosotros un corazón limpio, un corazón nuevo. Renueva nuestro espíritu, Señor, dentro de nosotros, para que, Dios, no nos expulses de tu presencia y no nos quites tu Santo Espíritu. Y ahí donde estás, dile a Dios de todo corazón si es tu voluntad, y esta mañana, Señor, te lo decimos. Restaura, Señor, esa alegría, Dios, de nuestra salvación, y haz, Dios, que estemos dispuestos a obedecerte, porque recuerda, mira, si tú dices: ay, no, es que yo soy rebelde, no le puedo obedecer a Dios, ay, es que yo no tengo el corazón duro, me cuesta, pues recibe esta mañana en el poderoso nombre de Jesús ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu en tu vida. Recíbelo en el poderoso nombre de Jesús, porque como dice Ezequiel 36, del 26 al 27, el Señor es el que se encarga de darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo a fin de que podamos obedecerle en todo momento. Así que donde estás, recibe en el poderoso nombre de Jesús, recibe ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo que viene de parte de Dios. Recíbelo, porque el Señor es el único que nos da ese corazón y ese espíritu nuevo para que podamos obedecerle y hacer su voluntad en todo momento. Entonces, ¿saben que también hace Dios? Nos va a enseñar, les va a enseñar a los rebeldes sus caminos y ellos y nosotros nos volveremos a Él. Así que, Padre amado, muéstranos ese camino, muéstranos ese lugar, ese destino, Dios, y recuérdanos que tu palabra es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, Señor. Y si tú dices: ay, no, yo no puedo hablar, yo no puedo pedir perdón. Pues, Señor, en el nombre de Jesús, desata nuestros labios, desata nuestra boca, Señor, para poder agradecerte, para poder alabarte, para poder decirte la verdad, Señor, para poder confesar eso que nos aparta de ti, Dios. En el nombre de Jesús, desatamos nuestra boca se desata y de nuestra boca sale alabanza, sale bendición, sale amor y sale la verdad. Porque la verdad también va a hacer que de nuestra boca salga la libertad en Cristo. Porque recuerden que la verdad es la única que nos hará libres. Y por eso, Señor, aquí estamos recordando que tú no deseas sacrificios más que un corazón humilde, humillado y quebrantado ante ti. Así que, Padre amado, el día de hoy recibe, Señor, nuestra oración, recibe, Señor, nuestro perdón, nuestra petición, y permítenos, Señor, vivir conforme a tu voluntad como tú quieres para nuestra vida, Padre amado. Confiamos, Señor, en que así va a ser. Confiamos que el que comenzó la buena obra no la va a terminar hasta el día de su regreso, pero también confiamos, Señor, en que vamos a permanecer
en donde debemos permanecer, y es en Cristo. Así que si tú quieres recibir esta mañana al Señor Jesús de todo corazón, quieres recibirlo en tu vida, en tu corazón, hacerlo parte y comenzar por el primer paso para que haya verdad en tu vida, recíbelo esta mañana. Recíbelo y haz esta pequeña declaración de fe con fe, creyendo en que Cristo va a comenzar a dirigir tu camino. Así que repite después de mí y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por cada uno de mis pecados. Por eso te invito a que entres a mi corazón, a mi vida, a mi mente, a mi ser, y hagas de mí el hombre, hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea. La mujer, el hombre que tú quieres que yo sea. Y gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo y escribir mi nombre en tu mano y en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por hacerme parte, por hacerme hija de Dios, por darme la paternidad de Dios y yo poderme acercar con confianza al trono de la gracia. Así que recibe al Señor Jesús en tu corazón, recibe al Señor Jesús en tu corazón el día de hoy y hazlo parte de tu vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, Padre, por declarar libertad sobre nuestras vidas, porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Gracias, Padre, por enseñarnos que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado. No hay nada, Dios, no hay principados, no hay potestades, no hay Satanás que nos aleje de ti. No hay nada, Dios, no hay pecado. No hay pasado que nos aleje de ti. La culpa no nos aleja de ti. El dolor no nos aleja de ti. El pecado, el pasado no nos alejan de ti, Señor. Más bien, Dios, queremos permanecer en ti. Y por eso, Señor, crea en nosotros ese espíritu y ese corazón nuevo que siempre nos acerque a ti y que siempre nos permita depender única y exclusivamente de ti, Padre amado. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las personas que se conecta a Dios y te pido, Señor, de todo corazón, en el poderoso nombre de Jesús, que nos permitas caminar en esa verdad que nos hará libre, en la luz que nos hará libre, que es Cristo. Permanecer en Él y hacer su voluntad. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te pido por cada una de las personas que están aquí, Señor. Tú más que nadie sabes que aquí se han dejado peticiones en este chat, solicitudes, Dios, pero tú eres el único que puede responder favorablemente. Te pido, Señor, que si es tu voluntad, que si es tu petición, que si es tu deseo, Señor, para cada uno de nosotros, pues otórganos eso, Dios. Contesta nuestra oración. Y si no, pues, Señor, guíanos por ese camino correcto. De igual forma, Señor, te pido que si es tu voluntad, también bendigas a cada una de las personas que estamos aquí, que se han conectado, Señor, que han recibido tu palabra, que les permitas conocerte, Dios, cada vez más, que les permitas saber quién es su Dios, quién es su Padre, cuánto amor tienes para nosotros y sobre todo, Señor, que les permitas recibir tu perdón, recibir ese amor inagotable que tú tienes para darnos. Gracias, Padre amado. Nos quedamos en tu presencia eterna este día, en el poderoso nombre, familia, de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén, familia. Amén. Amén, familia. Amén, sazo. Gracias por estar aquí, familia. Gracias por estar aquí, familia, un día más, una mañana más. Que Dios les bendiga muchísimo. Como les digo, al canal de WhatsApp ya les subo la guía completa para que la tengan. Si Dios lo permite, en la tarde también nos conectamos y así vamos a hacer los devocionales en la mañana y nos vamos a tener y nos vamos a conectar, ¿cómo se llama? En la tarde. Y así pues ya equilibramos los días y vamos avanzando y ajustando las cosas, familia. Les comparto por última vez para las personas que quieran ingresar al canal de WhatsApp, cómo hacerlo para que puedan estar ahí y puedan recibir la información. Esto no lo puedo compartir, familia, por acá por TikTok, porque no puedo compartir como que muchos enlaces y muchas cosas, y TikTok es medio loco, por eso tenemos este canal de WhatsApp. Así que pues miren, este es el perfil de TikTok. Vayan al enlace de mi perfil, a los 3 puntitos, a la segunda opción que dice abrir en el navegador, acá, y ya están en el canal.
Y aquí está el formulario, familia, este es el enlace para que dejen su petición de oración. Aquí está, para que pongan su nombre y su petición de oración. Y tengan fe, familia, que hay un equipo de personas, familia, que están orando el día de hoy por tus peticiones, están orando, clamándole a Dios. Esto, como tú te das cuenta, no es solamente un live en TikTok, esto es un ministerio, está como que se dice de alguna forma estructurándose para que podamos ayudarte de la mejor manera. Si no puedes ingresar al canal de WhatsApp, si tienes dudas, si tienes problemas, si tienes situaciones, me puedes escribir por interno y con gusto te podemos ayudar. El objetivo, familia, es que lleguemos al destino final, que es Cristo. Esto, familia, es pasajero. El cielo y la tierra van a pasar, como dice Pedro, pero la palabra de Dios no va a pasar. El reino de los cielos permanecerá y ahí es nuestra meta. Allá es donde tenemos que llegar. Y por eso, familia, vamos a seguir haciendo esto para acercarnos cada vez más, un poquito más a ese lugar, ¿sí? Les mando un abrazo enorme, que Dios los bendiga muchísimo. Si van a trabajar, que Dios los acompañe. Si van a cocinar, que Dios los acompañe. Si van a ayudar a su familia, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, pues que Dios los acompañe. Si van a ayudar a sus padres, que Dios esté ahí con ustedes. Y pues bueno, dicho esto, nos vemos más tardecito y cualquier cosa por el canal de WhatsApp. Ah, cierto. Ayer los que estaban en el grupo del ayuno que terminamos ayer, familia, yo les voy a dejar a las personas que quieran en este mes ayunar toda la guía de esta semana que tuvimos, las personas que estuvimos en el ayuno, y nuestro próximo ayuno va a ser en el mes de febrero. También el grupo de ayuno, familia, te aclaro ahora, ese grupo se va a cerrar hasta febrero, pero vamos a abrir un grupo de Unidos en Oración 24/7 para que tú también interactúes con tus hermanos y dejes tus peticiones de oración y podamos cumplir lo que dice la palabra. Oremos unos por otros, confesemos los pecados unos a otros y sigamos caminando juntos, familia, porque no tenemos por qué caminar solos. La oración del justo puede mucho, y el mismo consuelo, dice la palabra de Dios, el mismo consuelo que Dios nos dio, nosotros le podemos compartir a otros. Así que esto va a pasar en el día de hoy para que tengas eso claro, y nos vemos, familia, el día de, bueno, más tardecito, o si no, mañana, ¿sí? Les mando un abrazo enorme, que Dios los bendiga muchísimo, les quiero mucho y nos vemos más tarde. Un abrazo enorme, chao, 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 chao. Dios los bendiga, chao, chao. Chao, adiós, adiós. Dios los bendiga, adiós, chao, chao.